Beijing está lidiando con una creciente crisis de deuda mientras los inversores la de China está en su nivel más bajo en 16 años y el país parece estar experimentando deflación. Esta noche comenzamos con China. El gran titular es que el crecimiento de su economía se está desacelerando y que está haciendo el Estado chino al respecto. Está culpando a Occidente por todo esto. La economía global está más interconectada que nunca y en las últimas semanas han estado apareciendo señales de advertencia económica en todo el planeta mientras China enfrenta su peor caos financiero. Recientemente los empleadores están echando a los trabajadores a las calles en cantidades muy grandes y la economía china se está derrumbando más de lo que podemos imaginar. Hemos llegado a un punto donde el hambre, la pobreza y la falta de vivienda están creciendo a tasas muy alarmantes. La economía china claramente ha entrado en un periodo muy problemático y su mercado de valores parece estar en caída libre. Ahora el mercado de valores está en auge con algunos titulares y China no es una excepción, ya que parece que el mercado de valores de China ha experimentado una fuerte caída desde principios de año. A lo largo de los años la economía china ha experimentado algunas dificultades. Sacude el mercado de valores del país está disminuyendo y las autoridades están pidiendo a los inversores institucionales que no vendan acciones, pero lo que no se sabe es que las autoridades están tratando de estabilizar los precios de las acciones mientras los extranjeros se retiran. Mientras tanto, el 15 de enero de 2024, China experimentó una crisis de acciones. Esta caída se produjo después de que el Banco Central del país decidiera mantener su tasa de interés oficial a mediano plazo sin cambios en 2,5%, lo que significa que no lograron recortar los intereses como esperaban ampliamente los inversores, más allá de que el CSI 300 del país estaba en su nivel más bajo desde 2019. Récord solo superado anteriormente en octubre de 2023, bastante justo a pesar de que el índice bajó un 25,64% en comparación con un año. Por otro lado, antes de que los mercados globales tomaran un impulso el año pasado, el S&P 500 se disparó un 24% en 20.123 alcanzando un máximo histórico. Además, también vimos como el índice mundial MSCI, que cubre la representación de empresas de gran y mediana capitalización en 23 países con mercados desarrollados, aumentó. Comenzó a aumentar constantemente desde él. A principios del segundo trimestre de 2023, pero eso no es todo, el índice FTSE China 50 hectáreas bajado casi un 30% en comparación con lo que vemos ahora con hace 12 meses. El índice FTSE China 50 es un índice negociable en tiempo real que comprende 50 de los índices más grandes del país. Y la mayoría de las acciones líquidas, este índice no solo se desploma por 1,77 recientemente como parte de una gran caída a largo plazo en los últimos 6 meses, pero en comparación con hace un año, el índice ha bajado un 29,24%. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el próximo enfoque de China? Los reguladores del mercado de China han tomado algunas medidas. Intentó estabilizar el mercado imponiendo restricciones que impiden que algunos inversores sean vendedores netos de acciones en determinados días, pero esta estrategia que emplearon las autoridades chinas, conocida como orientación de ventana, que tienden a ofrecer en un intento de ayudar al mercado de valores del país a recuperarse, fue la primera introducida en octubre de 2023, pero hasta ahora parece que las restricciones de los reguladores parecen estar funcionando según lo planeado. Sin embargo, el índice bursátil de referencia CSI 300 también informó un rebote del 3% en la última semana de 2023, por lo que, cuando lo miramos, casi un tercio del valor total del fútbol chino 50 ya ha sido eliminado. Como resultado, China se encuentra en un gran escenario de pesadilla a medida que los inversores extranjeros aceleran la retirada de capital y las ventas en los mercados bursátiles alcanzan el 90%. El sudeste asiático se ha convertido en el nuevo favorito según Sound of Hope News del 3 de enero con el continuar 4.30, declive de la economía de China. La velocidad con la que los inversores extranjeros retiran capital de China también ha aumentado rápidamente,
mientras que el sudeste asiático ha reemplazado a China como el nuevo destino favorito de los inversores extranjeros, atrayendo un récord de 222.000 millones de dólares en inversión extranjera en 2022, según informó Reuters el 3 de enero, el equipo de investigación cuantitativa de Morgan Stanley, una de las instituciones financieras más grandes del mundo con sede en Estados Unidos, declaró en un informe a sus clientes que en el mes anterior la salida de capitales del los mercados de valores de China y Hong Kong por fondos de inversión globales alcanzaron los 3.800 millones. Este fue el peor mes de 2023 y el tercer mes con mayor salida de flujo registrado debido al impacto de los riesgos políticos locales, la débil recuperación económica y la incertidumbre política en los mercados de valores de China y Hong Kong. Terminó como el mercado de valores con peor desempeño entre los principales índices mundiales a fines de 2023. El índice bursátil de referencia de primera línea de China, CSI 300, cayó un 11% en 2023, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 14% a pesar de la reciente continua de Beijing. Implementación de políticas para estimular la economía. Los analistas dicen que estas medidas son insuficientes para restaurar la confianza del mercado. El grupo de investigación informa que los gestores de fondos europeos están alcanzando rápidamente a sus homólogos estadounidenses y reduciendo sus posiciones de inversión en China. Sin embargo, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, visitó China en agosto. Durante su visita a China, dijo que las multas inexplicables y las enmiendas poco claras a la ley antiespionaje del PCC habían impactado a la comunidad empresarial estadounidense, lo que dio lugar a que muchas empresas estadounidenses dijeran que China ya no es adecuada para la inversión porque los riesgos se han vuelto demasiado grandes. Según datos del Financial Times basados en la conexión de acciones de Shanghai Hong Kong y la conexión de acciones de Shenzhen Hong Kong desde que alcanzaron un pico de 235.000 millones de W, es decir, alrededor de 33.000 millones de pesos en agosto, el capital extranjero neto en el mercado de valores chino había disminuido un 87% en diciembre del año pasado a solo 30,7 mil millones de W. Esto también muestra que alrededor del 90% del capital extranjero que ingresó al mercado de valores chino en 2023 se ha retirado, lo que genera dudas cada vez mayores sobre si Beijing realmente quiere actuar para estimular la débil economía mientras el capital extranjero se retira del sudeste asiático de China. Se está convirtiendo en un nuevo destino para la inversión extranjera con un total de 222.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2022. Estados Unidos, como líder mundial en atracción de inversiones, ve que las empresas chinas aumentan sus inversiones en el sudeste asiático a medida que las relaciones entre Beijing y los países del oeste occidental continúan tensándose y deteriorándose. Aparte de que las empresas chinas esperan mantener las exportaciones a los EU y Europa utilizando fábricas en los países del sudeste asiático. Creemos que esta tendencia continuará debido al impacto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, dijo Taiwán. El ministro de Asuntos Económicos, Juan Mayor, en una reciente entrevista exclusiva con Nikkei Asian Review reveló que en los primeros 9 meses de 2023 las empresas taiwanesas invirtieron 4.300 millones de dólares en el sudeste asiático y la India, mientras que la inversión en China alcanzó solo 1.260 millones de dólares y, lo que es peor, China se enfrenta a una fuerte recesión económica. La economía de China está experimentando una importante recesión que provoca el descontento público y una defensa de protesta continua de cara al final de 2024. Los analistas creen que no hay esperanzas de recuperación económica. Aumento del desempleo. Entre los jóvenes podría aumentar la ola de oposición contra el Partido Comunista Chino, el PCC entre la población según NDV el 4 de enero, compartió un recién graduado en China. Con la estación me estoy derrumbando, acabo de entrar en la sociedad, soy un nuevo graduado ahora desempleado y no puedo encontrar trabajo, mi contrato de alquiler está expirando y soy en esta situación desfavorable de repente me enfermé con fiebre que me obligó a cancelar una cita programada entrevista de cara a 2024,
Los economistas predicen que a medida que más empresas se trasladen al extranjero, la economía de China seguirá cayendo, lo que provocará una mayor ola de desempleo. Lee ataca a un exabogado en Beijing y presidente de la Alianza para la Democracia en Canadá, dice. Las políticas y medidas equivocadas de Xi Jinping de los últimos años, incluida la diplomacia del guerrero lobo, la profunda intervención del gobierno en la economía y las acciones de purga poco claras han disuadido a todo el mundo occidental de invertir en China. Las empresas privadas nacionales también dudan en ampliar sus inversiones. Por ejemplo, después de la reestructuración y cambio de cadenas de suministro, la inversión extranjera y las exportaciones han disminuido drásticamente, lo que inevitablemente lleva a una disminución en la manufactura nacional a medida que la inversión y las exportaciones disminuyen muchos. Los puestos de trabajo en las fábricas chinas se han vuelto superfluos, lo que ha provocado un desempleo masivo en agosto del año pasado. La Oficina Nacional de Estadísticas de China dejó de publicar datos sobre el desempleo de los jóvenes. Los últimos datos mostraron que en junio del año anterior la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años en China era 21,3%, que es el nivel más alto jamás registrado. La situación real puede ser aún peor porque dejaron de publicar los datos. La creciente ola de desempleo está causando un creciente descontento público. Pon, un profesor asociado de la Universidad de Tecnología de Sydney, dice que la crisis económica ha afectado profundamente, perjudicó el sustento del pueblo chino, especialmente la población joven conocedora de Internet que está desempleada y no puede encontrar trabajo, o aquellos que tienen trabajo enfrentan recortes salariales. Esto está acumulando su resentimiento. Afirma que durante la pandemia muchos jóvenes no tenían fuentes de ingresos y tuvieron que elegir vivir de otros o convertirse en niños a tiempo completo después de que terminen las medidas de bloqueo y la economía no se recupere y los ahorros se gasten. Solo quieren quedarse quietos pero no pueden, lo que lleva al inicio de diferentes formas de gobierno público y resistencia social. El año pasado la ola de protestas por los derechos se extendió por todo el país. Los datos del Boletín Laboral de China en Hong Kong muestran que en menos de 6 meses de la segunda mitad del año pasado se registraron 1.178 eventos exigiendo derechos. El número real puede ser mucho más grande. A finales de 2022, el libro blanco estalló en la revolución y la gente se atrevió a cargar abiertamente consignas como derrocar al Partido Comunista y Xi Jinping renunciar. Actualmente, la epidemia está resurgiendo poderosamente en China y los expertos creen que con el continuo declive económico, los problemas de medios de vida se volverán más serios y sociales. La resistencia se hará más fuerte, amenazando directamente la supervivencia del régimen del PCC y provocando un intenso conflicto interno. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para el mercado de valores de China y su economía? China colapsará y el W chino se desplomó a pesar de que el índice bursátil CSI 300 repuntó un 3% en la última semana de 20.123. El éxito se revirtió en la primera semana de 2024. Esto ocurrió porque las autoridades chinas se vieron obligadas a eliminar las limitaciones impuestas a algunos fondos mutuos más pequeños y a los corredores. Ante los crecientes reembolsos de los clientes, esto llevó a que el índice cayera más de un 4% este mes. Sin embargo, los reguladores del mercado del país han estado bajo presión para detener la caída libre de los precios de las acciones debido a la presión que han ejercido. Se reintrodujeron restricciones a algunas compañías de valores, grandes inversores institucionales. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos en este desorden económico con el vino chino ahora debilitado en los últimos meses? El Banco Central de China, el Banco Popular de China, se quedó con poco margen de maniobra y para fortalecer la economía del país. Mientras tanto, es probable que el banco quiera evitar una mayor depreciación de la moneda, ya que este año ya se ha debilitado más de un 1% frente al dólar estadounidense, y por otro lado, impulsa el tipo de cambio nacional. La economía puede ser realizada por los líderes, pero eso está lejos de lo que estamos viendo.
Los líderes del país parecen reacios a utilizar fondos estatales e instituciones financieras para comprar acciones masivamente, lo que a su vez disparará la economía nacional, pero los líderes no están dispuestos a hacerlo. Intervenir asustó a los inversores extranjeros, ya que, según cálculos del Financial Times, una 9/10 parte del dinero que había entrado en la bolsa china desde el extranjero en 2023 había salido a finales de año. Con todas estas crisis en el mercado de valores y la economía de China, muchos analistas creen que China continúe creciendo a un 5% por muchos años más y eventualmente llegue a ser 2 o 3 veces el tamaño de los Estados Unidos. También es posible, pero también es muy poco probable que, además, la economía de China esté sufriendo una dolorosa desaceleración estructural a largo plazo que está aumentando las presiones sociales y políticas sistémicas sobre el país. Solo piénselo. La desaceleración se ve exacerbada por el fracaso de Beijing a la hora de instituir reformas muy necesarias. De cuestiones estructurales, por ejemplo, bienes raíces, fiscal local, deuda de salud y otras cuestiones, así como otras caídas estructurales, por ejemplo, demografía, por lo que, fuera de los eventos geopolíticos del Cisne Negro, lo que serán los próximos 5 a 10 años para China dependerá en gran medida de cómo Beijing maneje la crisis estructural. Desaceleración. Si se gestiona bien, China seguirá creciendo, aunque será mucho más lento durante muchos años, probablemente nunca supere a Estados Unidos en tamaño o importancia económica. Gracias por estar atentos.